buenas noticias. Y esto no es otra cosa más que hablar del evangelio de Cristo. El evangelio son precisamente esas buenas noticias de salvación que nosotros necesitamos conocer, recordar y creer para ser salvos. Y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a observar, meditar y reflexionar en uno de los versos que sintetiza el evangelio. El evangelio está por toda la Biblia. Si tú vas al Antiguo Testamento te vas a dar cuenta que hay sombras, figuras del evangelio, ¿sí? Podemos encontrar a Cristo en sombras y figuras. Podemos encontrar cómo Dios se revela al hombre de lo que en años posteriores iba a ser. Un ejemplo muy sencillo es cuando Abraham iba al monte a sacrificar una ofrenda a Dios. No había un cordero que sacrificar y entonces Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. ¿Cuántos conocen esa historia? Y la Biblia dice que cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a su hijo como una ofrenda, Dios proveyó un cordero. Por ahí en una rama se movió y había un cordero ahí, ¿sí? Atrapado. Pero lo que Dios estaba haciendo es proveyendo un sustituto para Isaac. Isaac representamos nosotros porque según la carta a los Gálatas, Pablo dice que nosotros somos espiritualmente hablando hijos de Abraham, no por sangre judía, sino por la fe. Nosotros, los que hemos creído en Jesús, somos hijos de Abraham según la fe. Somos el Israel de Dios, no que viene de una sangre judía o hebrea, sino que por la fe somos hechos hijos de Dios. O sea, en otras palabras, nosotros provenimos desde Isaac, por así decirlo, porque representamos la promesa de Dios en salvación. Y ese cordero que estaba ahí, inesperadamente salió de los chamizos, es la figura y sombra de Jesús ocupando el lugar de Isaac. O sea, nosotros estamos en Isaac, representamos a Isaac, debíamos morir, pero Dios quita a Isaac y pone al cordero, y el cordero inocente muere. Y eso sucedió, hermanos, siglos, mucho antes atrás que Jesús viniera a este mundo y muriera por nosotros en la cruz. El Señor ya estaba anunciando que la salvación es del Señor y que le proveería a un cordero inocente que después Juan el Bautista identificaría diciendo: he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, en el Antiguo Testamento quizá no encuentres la palabra evangelio, quizá no encuentres la palabra evangelismo o evangelista, pero está contenida en sombras y figuras. Pero en el Nuevo Testamento tenemos libros enteros que se llaman los evangelios, 4 para ser exactos. Después tenemos el libro de Hechos que relata la vida de la iglesia que predica, vive el evangelio. Y después tenemos las cartas paulinas y las cartas de los demás apóstoles que nos hablan acerca y nos explican lo que es el evangelio. Entonces vamos a encontrar en la Biblia diferentes pasajes que lo que hacen es sintetizar el evangelio que está por toda la Biblia. Así que esto me encanta. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 y 4. Entonces vamos a 1 Corintios capítulo 15 versículo 1 al 4. Y dice así la palabra del Señor: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las escrituras. Bien, me encanta este verso. Pablo dice: hermanos, yo les estoy recordando lo que ya les prediqué. Y les recuerdo esto, esa es la buena noticia del evangelio. Y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos ya escuchado el evangelio y hemos creído el evangelio. De hecho, reflexionando un poco en esto, sobre el mensaje en sí del evangelio, dice la Biblia en Corintios también que el mensaje del evangelio es una locura para el mundo. En otra versión dice que para muchos el mensaje del evangelio es una tontería.
Si nosotros analizamos las palabras de Jesús, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y entonces sígame. Este mundo, hermanos, lo único que piensa es en vivir para sí mismo. El mensaje y el adoctrinamiento del mundo es: haz todo lo que tengas que hacer para que tú seas feliz. Si tu matrimonio te estorba, córtalo para que tú seas feliz. Séte fiel a ti mismo. Lo más importante es que te ames tú. Y es un mensaje totalmente contrario al mensaje del evangelio. El mensaje que Jesús dice: niégate a ti, muérete a ti mismo, toma tu cruz cada día y entonces sígame. Yo me pregunto, ¿quién en su sano juicio quisiera abandonar su vida, renunciar a una vida para sí mismo, para convertirse en un siervo y vivir para Dios? ¿Quién en su sano juicio? La respuesta es: nadie. Entonces la pregunta es: ¿por qué tú sí crees? ¿Por qué tú sí estás aquí? ¿Por qué tú y yo estamos aquí? Si para el mundo esto es una tontería, si para el mundo es una locura, ¿qué te tiene a ti a las 7 de la tarde escuchando este mensaje? La respuesta es la gracia del Señor. El Espíritu de Dios que ha abierto tus ojos para que puedas ver y creer que el mensaje del evangelio es la verdad de Dios y es el instrumento de Dios para que el mundo pueda ser salvado. Pablo dice: Dios eligió la predicación del evangelio para que el mundo pueda creer. Hermano, esto nos lleva a nuestro primer punto, para aquellos que les gusta apuntar. El evangelio son buenas noticias, no buenos consejos. Lo vuelvo a repetir: el evangelio son buenas noticias, y esas buenas noticias es que nosotros somos pecadores, pero Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Esas son las buenas noticias, pero no son buenos consejos. Pablo no viene y dice: sería buenísimo que ustedes creyeran. Fíjense, les aconsejo que crean en Dios, les aconsejo que entreguen su vida a Dios. No, hermanos, el evangelio es la revelación de Dios para el hombre. En el evangelio encontramos cómo Dios mismo planeó desde la eternidad cómo salvar al hombre, y la manera en la que Él lo planeó fue enviando a su Hijo a morir por nosotros. Es por eso que Pablo, sabiendo esto, él dijo en Romanos capítulo 1 versículo 16: no me avergüenzo del evangelio, de este mensaje yo no me avergüenzo, aunque sea locura para el mundo, aunque sea tontería para otros, yo no me avergüenzo, porque es poder de Dios para salvación. No hay otra manera en la que el hombre pueda ser salvo si no escucha, recibe y cree el evangelio, esta buena noticia de Dios, hermanos. Fíjate lo que dice después, verso 2 de 1 Corintios 15. Esa es la buena noticia que los salva. Fíjate, es poder de Dios. Este evangelio tiene el poder de salvarnos, el que cree en este evangelio. Porque ¿sabes una cosa? Solo hay dos respuestas posibles ante la noticia del evangelio. Solo dos y no más. La primera es creer en el evangelio, y la segunda es rechazar el evangelio. Hoy yo te pregunto a ti: ¿cuál es tu respuesta ante esta buena noticia? ¿Crees este mensaje? ¿Crees esta buena noticia o rechazas esta noticia? Solo hay dos respuestas ante este evangelio. Pablo estaba tan convencido, no que el evangelio tuviera poder, sino que el evangelio es poder de Dios para salvar. Esta palabra y este mensaje tiene el poder, según el Salmo 19 versículo 7, de convertir el alma, de alinear, en otras palabras, de alinear el corazón a Dios. No hay hombre tan chueco, árbol tan torcido que Dios no pueda enderezar. Muchas gracias, Diego. No hay árbol torcido que Dios no pueda enderezar. No hay camino tan torcido que Dios no pueda enderezar. Cuando el hombre cree en el evangelio, recibe la vida de Cristo, recibe el poder del Espíritu Santo y recibe la herencia de los hijos de Dios. Esta noticia, hermanos, es lo mejor que nos pudo suceder. Dios ha
creado un plan desde la eternidad maravilloso en Cristo Jesús. Después dice el versículo 3: yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que me había sido transmitido, dice Pablo. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Si podemos sintetizar el mensaje del Evangelio, tendría que ser por lo menos en dos partes. Primero, la muerte y sepultura de Jesús, y segundo, la resurrección de Jesús entre los muertos. Vuelvo a repetir, es una síntesis porque el Evangelio es mucho más extenso que esto, mucho más profundo que esto. Pero si de alguna manera tuviéramos que tenerlo fresco y en nuestra mente así para compartirlo, sería la muerte y sepultura de Cristo y la resurrección de Jesús. Si Jesús solamente hubiese muerto, hubiese sido un salvador insuficiente. Pero Jesús no se quedó en la tumba. Jesús resucitó en el poder del Espíritu Santo. La muerte no lo pudo contener y Él se levantó victorioso para darnos una nueva vida, una esperanza y un nuevo hogar en el cielo, hermanos. Y esto nos lleva al segundo punto. El Evangelio es la buena noticia de que Dios viene a solucionar nuestro mayor problema. Lo vuelvo a repetir. El Evangelio es la buena noticia de que Dios viene a solucionar nuestro mayor problema. Hermanos, nuestro mayor problema no es que se nos acabó el gas. Nuestro mayor problema no es que estamos teniendo problemas en nuestro matrimonio. Nuestro mayor problema no es que estamos teniendo problemas con nuestros hijos, o que estamos batallando en el trabajo, o que tenemos alguna situación de salud. Claro que esos son problemas y claro que esas cosas producen dolor, angustia, etcétera. Pero el verdadero problema, el problema mayor que tenemos los hombres, es el pecado que mora en nosotros. Y justamente porque vivimos en un mundo donde el pecado gobierna, es que sufrimos y padecemos. No solo por los pecados que yo cometo cuando lastimo a alguien, sino por los pecados que alguien comete y me afectan a mí. Pero yo debo de entender que en este mundo gobierna el pecado. Aunque nosotros somos de Cristo, la realidad, como lo hemos venido predicando, es que todos los días peleamos contra el pecado que nos asedia aún. Pero la buena noticia es que Dios vino a salvarnos de eso. Me encanta que el Evangelio, hermanos, primero diagnostica al hombre. El Evangelio primero nos hace una radiografía del corazón y emite un resultado. Y lo que vemos en las Escrituras es que el hombre, todos nosotros, hemos heredado una culpa. Fíjate lo que dice Romanos capítulo 5 versículo 12. Dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Pablo lo dice también en unos capítulos anteriores, en el capítulo 3: por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el capítulo 2 dice: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, todos nos descarriamos como ovejas. Una y otra vez dice todos, todos, todos. Si vamos a este capítulo de Romanos 5, nos damos cuenta que el pecado entra por un hombre llamado Adán. ¿Recuerdas a Adán en Génesis capítulo 3? Adán tenía todo, hermanos. Adán tenía un huerto lleno de árboles con frutos maravillosos. Tenía una esposa, tenía trabajo, tenía las condiciones más perfectas que te puedas imaginar. Y aún así desobedeció. Y el problema con esto fue que cuando falló a Dios, en lugar de asumir su responsabilidad como hombre, al cual Dios le había dicho: te pongo aquí para que tú cuides el huerto y lo labres, para que trabajes el huerto y el huerto produzca y tú lo cuides. Esa es la función de un hombre: cuidar y cultivar, cuidar y cultivar. En todas nuestras relaciones, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos, en nuestro trabajo, somos llamados a cuidar y a cultivar. Y Dios puso a Adán a hacer esa labor, y Adán falló en esa labor.
Fue descuidado, no le importó, no asumió su responsabilidad. ¿Y sabes lo que hizo? Cuando comió del fruto, en lugar de arrepentirse y decirle: Dios, perdóname, te fallé, dame otra oportunidad, lo que Adán hizo fue esconderse. Dice la Biblia que cuando comieron del fruto, sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta de su desnudez y se avergonzaron el uno al otro y se trataron de cubrir con hojas. O sea, ellos andaban siempre desnudos y no se avergonzaban. Así termina el capítulo 2, versículo 25 de Génesis. Estaban ambos desnudos y no se avergonzaban, porque había una inocencia, porque no había pecado. Pero una vez que entra el pecado, lo primero que hay es vergüenza y miedo. Eso produce el pecado en la humanidad. Y esta es una figura bien tremenda de cómo ellos tratan de cubrir su desnudez con sus propios métodos. Y el hombre seguimos haciendo lo mismo. Hoy ya no son hojas, hoy se llaman filosofías, religiones, humanismo. Y tratamos de cubrir nuestra desnudez. Por dentro estamos rotos y vacíos porque necesitamos regresar al Creador. Pero lo que hacemos, nos escondemos del Creador y cortamos nuestras hojas y nos cubrimos y decimos al mundo: estoy muy bien, soy feliz. Pero por dentro estamos rotos, porque nunca seremos verdaderamente felices si no nos reconciliamos con nuestro Creador. Y vemos eso en Adán y Eva. Y cuando Dios lo confronta, dice: Adán, ¿dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Adán, ¿qué hiciste? Y él dice: la mujer que tú me diste. Chis, ahora yo tengo la culpa. O sea, Dios tiene la culpa. O sea, como yo te di a la mujer, ¿verdad? O sea, le echa la culpa a la mujer y a mí. Tú eres una víctima, Adán, ¿verdad? Tú eres la víctima, tú no tienes la culpa. Tú eres infeliz por tu esposa, ¿sí? Por tus hijos, porque no tuviste el trabajo que querías, por eso eres infeliz. Y los hombres tendemos a eso, a culpar a las demás personas de nuestra condición del corazón. Pero Dios examina el corazón y lo sabe. Y lo que nos mantiene en esa condición es nuestro propio pecado. Entonces Dios lo que hace, como Adán era el responsable del huerto, de la tierra en ese momento, Dios maldice la tierra. Le dice: Adán, lo que tú hiciste tiene repercusiones no solo para ti, sino para donde tú estás. La tierra no producía espinas y ahora va a producir espinas y cardos. Algunos teólogos que profundizan más en el tema dicen que la cadena alimenticia como hoy la conocemos no existía. O sea, el león no se comía a los ciervos. Adán era vegetariano. Dios le dijo: come de los árboles, ¿sí? Así que Adán tiene un cuerpo muy fit. Digo, en esa parte yo digo: Señor, gracias por la carne asada, ¿no? Ahí sí yo digo: Señor, gracias. Pero el caso con esto es que muchas veces cuando escuchamos este relato en las Escrituras, podemos llegar a pensar esto: el pecado entró por Adán, pero yo me llamo Ismael, ¿qué tengo que ver con Adán? Qué injusto esto. Él pecó, pero yo no. ¿De veras? Adán, hermanos, es un prototipo. Adán es un ejemplo. Muchas veces decimos: es que yo estoy pecando por la condición, porque me siento muy presionado, muy presionada, por esto hago esto, y nos autojustificamos, nos seguimos cubriendo con las hojas. Pero Adán es la demostración que el ser humano puede estar en su mejor condición. Miren, hermanos, Adán no tenía hipertensión, ni artritis, ni diabetes, no tenía obesidad, no tenía ninguna imperfección en su cuerpo. Adán tenía el cuerpo más fit que te puedas imaginar, la mejor salud que te puedas imaginar. Tenía la alacena llena, porque él nomás estiraba el brazo y ya estaba el fruto que necesitaba comer. Adán tenía el señorío sobre los animales, tenía ese respeto. Adán tenía una esposa. Podríamos decir que tenía todo lo que necesitaba, y sobre todo tenía la presencia de Dios ahí. Y aún así desobedeció a Dios. Se podía llamar Adán, Felipe, Carmelo, Filoteo, como le quieras poner. El resultado una y otra vez sería el mismo. Entonces, cuando Dios dice: Adán, por él entró el pecado, lo que Dios está dándonos a entender es que el hombre mismo, la humanidad misma, acarrió esto.
Este problema en el que el mismo hombre se metió, Dios lo soluciona por medio de Cristo Jesús. Fíjate lo que dicen otros versos de la Biblia respecto a esto. Salmo 51:5, David está hablando de su pecado, de lo que él hizo. Mandó matar a un hombre y se quedó con su esposa. Así de terrible el pecado que cometió David. Pero fíjate lo que dice en el verso 5. Dice, pues soy pecador de nacimiento, dice, así en que me concibió mi madre. Quiero hacer un paréntesis aquí, escucha esto. Muchas veces pensamos que nosotros somos pecadores porque pecamos. O sea, como hasta que yo no sea descubierto en la acción, o sea, hasta que no me cachen robando, quiere decir que no soy pecador, ¿sí? Yo soy un santo hasta que se demuestre lo contrario. La Biblia enseña algo diferente. La Biblia enseña que nosotros pecamos porque somos pecadores. Eso quiere decir que hay una naturaleza en nosotros pecaminosa que nos lleva a ejecutar cosas pecaminosas. Por lo tanto, el problema no está solo en lo que hacemos, sino en lo que somos sin Cristo. Y eso es lo que a veces no entendemos. Por eso muchas veces decimos y pensamos cosas como estas: es que yo no le hago nada mal a nadie. Es que ahí en tu iglesia pues dicen eso, pero yo aquí en mi casa pues sí le digo, Diosito, pues tú sabes que yo no le hago nada mal a nadie. Y aquí estoy bien. Yo creo que pues cuando yo me muera pues te voy a ver porque yo soy bueno. ¿Sabes qué significa pensar así? Significa pensar que Jesús en su sangre muriendo en la cruz fue no importante y no necesario, porque tú no haciéndole nada mal a nadie, Dios te salva. Imagínate a Dios: oye bro, mandé a mi hijo a morir por ti. Le clavaron una corona de espinas, le atravesaron una lanza en su costado, le arrancaron sus barbas, le escupieron al creador del universo, lo abofetearon, se burlaron de él, lo desnudaron públicamente y derramó hasta la última gota de su sangre por ti. Y tú dices que no haciéndole nada mal a nadie, él te tiene que salvar. ¿No es muy arrogante eso? Por eso el único mensaje que salva es el mensaje de la cruz. Cuando un hombre puede reconocer que con sus propios caminos no puede ir al cielo, que no haciéndole nada malo a la gente no puede llegar al cielo, que él necesita un mediador, y solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Cristo Jesús, hermanos. Y eso es el mensaje que salva. Ese es el mensaje que salva. Es un mensaje, vuelvo a repetir, que para el mundo es locura. Para el mundo somos fanáticos, nos lavaron el cerebro, estamos locos. Eso es lo que dice el mundo. Y muchos de nosotros pensábamos exactamente igual. Pero ahora estamos locos para Cristo. Ahora le servimos al Señor. Por eso Pablo dice: locura para el mundo, pero para los que creen, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Él es nuestra justicia. Amén. Entonces, fíjate, Efesios 2, verso 1 al 3 dice lo siguiente. Creo que aquí Pablo explica muy bien lo que acabamos de ver de una forma más extensa. Dice: antes ustedes, hablándole a la iglesia, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente. Me encantan esas escrituras donde es tan claro que no está hablando de un grupo de personas, sino de toda la gente. Dice: obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. Y quiero hacer una pausa aquí. Quizás hasta este momento tú digas: a ver, pastor, ahí sí de plano estamos mal. ¿Cuándo yo obedecí al diablo? ¿Cuándo yo me puse de acuerdo con él? ¿Cuándo yo hablé con la serpiente? Te quiero explicar eso. La Biblia enseña que antes de estar en Cristo, nosotros le dábamos rienda suelta a nuestros deseos y pensamientos, viviendo en este mundo que Satanás es el que lo gobierna, el príncipe de las potestades del aire, el príncipe de este mundo. El hombre no lo ve, no lo reconoce, porque el diablo no se aparece con un trinchete y cola. El diablo solamente quiere que el hombre haga su vida, que el hombre persiga su vida, sus ideales, sus sueños, y no considere a Dios, no considere a la gente. Y con eso es suficiente para que los lleve al camino de la perdición. Y si tú observas el mundo, es así como está. Vivíamos en esa corriente sin ser quizá conscientes de eso.
Así como dice Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es un fin de muerte. Y justamente ese es el camino de muerte. Pero el camino que lleva a la salvación es un camino estrecho. Pocos pasan por él. Pero gloria a Dios, porque los que pasan por ahí, dice Jesús, yo soy la puerta de las ovejas. El que por mí entrare será salvo. Dice lo siguiente, verso 3: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, escucha esto. Esto quizá mueva un poco la teología de muchos aquí, pero dice, por nuestra propia naturaleza, o sea, no por lo que hacíamos solamente, sino por nuestra propia naturaleza pecaminosa, éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Entonces, escucha esto. La idea que la mayoría de la gente tiene suena más o menos así: todos somos hijos de Dios, todos somos buenos, así que en algún momento Diosito nos va a salvar a todos. Y tú le puedes decir a Dios como tú quieras. Tú le puedes decir Alá, Jesús, tú le puedes decir Buda, o es más, solamente tú le puedes decir Dios el creador, o como tú le quieras decir. El caso es que no le hagamos nada mal a nadie, que nos portemos bien y Diosito nos deja entrar. Suena coherente para muchos, suena como un mundo color de rosas, pero volvemos al punto. Esa ideología y ese pensamiento se llama universalismo. Y el universalismo, hermano, para terminar pronto con esto, es una herejía, porque entonces pensar así invalida el sacrificio de Jesús. Si el hombre tiene la capacidad de sus propios medios a alcanzar el cielo, Jesús hubiera ahorrado los clavos, hubiera venido a dar unas pláticas motivacionales y decirle: ustedes pueden, ahí van bien, miren, solamente sigan estos caminos, hagan estas cosas y allá los espero. Pero como el hombre está muerto por sus delitos y pecados, porque el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, el Hijo de Dios tuvo que morir y literal ser aplastado por la ira de Dios, para que la ira de Dios no nos aplastara a nosotros. Él la recibe, la ira, para que no caiga sobre nosotros. Cuando predicamos el evangelio, esta es una de las partes que muchas veces omitimos, porque hablarle a la gente de la ira de Dios va a hacer que muchos quieran levantar una piedra contra ti, porque les vas a derrumbar el ídolo que ellos mismos han construido. Un Dios que no es el Dios de la Biblia, un Dios que les aplaude sus pecados y está con sus pecados. Yo te quiero decir, el Dios de la Biblia no es ese Dios. El Dios de la Biblia es amor. El Dios de la Biblia es un Dios de gracia, de perdón, de reconciliación y de misericordia, pero es un Dios de arrepentimiento, que nos pide que nos arrepintamos de nuestros pecados. Y si nos arrepentimos de nuestros pecados, Él está presto para salvarnos, limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados, hermanos. Sé que esta parte de pensar en un Dios airado, de pensar en un Dios enojado contra el pecado y los pecadores, es algo que no se predica mucho. Yo lo entiendo, lo sé. Casi siempre vamos y decimos Dios te ama, y es verdad, pero es la mitad, la verdad. ¿En dónde tú puedes saber en la Biblia que Dios te ama? Pablo dice en Romanos 5:8: en esto conocemos el amor de Dios, en que siendo aún ¿qué? Primero tú tienes que reconocer que eres un pecador para poder ver el amor de Dios, si no, no lo puedes ver. Porque a veces cuando no conocemos a Dios nos quejamos de: Dios, tú dices que eres bueno y mira, me corrieron del trabajo. Dios, tú dices que eres bueno y mira mi esposa, o mira mi esposo. Porque no hemos entendido el mensaje del evangelio. Nuestro mayor problema es que soy un pecador y necesito ser salvado de mis pecados. Juan lo dice: si el que tiene al Hijo tiene la vida, mas el que no cree en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. Y eso es algo tremendo, porque escucha esto: Dios es paciente. Parte del carácter de Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Escucha esto: los pecados de la humanidad, todos, hermanos, todos se van a pagar. Dios es un juez justo. Y quizá tú dices: no,
pues yo no veo la justicia de Dios. Mi vecino hace esto, hace el otro, o fulano, o mangano, o el presidente, y hacemos y decimos un montón de cosas de que sabemos de la gente. Yo te voy a decir una cosa y te lo recuerdo: todos los pecados se van a pagar, porque Dios es un Dios que no da por inocente al pecador. Pero escucha esto: hay dos lugares donde el pecado se va a pagar, no más. Uno es en la cruz de Jesús, y otro es en el juicio del trono blanco para ser echado al agua de fuego. ¿Cuál es la diferencia? Que el pecador, cuando cree en Jesús y cree en las buenas nuevas de salvación, entrega su pecado y lo confiesa, y es perdonado, es saldada la cuenta. Pero si yo no confieso mis pecados y no creo en eso, puedo pasar toda mi vida aquí presente, a lo mejor sin una consecuencia visible, pero escrito está que el hombre muera y después de esto venga el juicio. En algún momento miraremos lo que Juan miró y dijo: vi a grandes y pequeños comparecer delante del trono blanco, y los que no fueron hallados en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 21. Yo no sé tú, hermano, yo no ando por ahí diciendo que soy un hombre perfecto o que no tengo pecado. Si decimos que no hemos cometido pecado, hacemos a Dios mentiroso. Más bien yo hago alarde, como hizo Pablo. Si alguien ha de gloriarse, gloríese en el Señor, gloríese en la cruz. ¿A qué significa esto? Que sí soy un pecador, pero mis pecados fueron clavados con Cristo. Mis pecados fueron llevados a la cruz. Él los pagó ahí. Él los pagó ahí. Si yo te preguntara ahorita así a quemarropa, ¿por qué Dios te va a dejar entrar al cielo? ¿Por qué eres salvo? ¿Sabes que esa es una de las preguntas que más intimidan a los cristianos? Y luego empezamos a decir: no, pues, es que hoy me peleé con mi esposo, no puedo decir eso. Inmediatamente pensamos en nuestras obras. Inmediatamente decimos: sí, tengo una semana que no oro, pero no. Hermanos, la respuesta, si tú crees en el evangelio, es sencilla. La respuesta es: porque creo que Jesús murió por mis pecados. Y eso nos lleva al punto 3 y ya vamos terminando. El evangelio es la buena noticia de que Dios viene a salvarnos por su gracia y no por nuestras obras. Siempre ha sido por gracia y no por nuestras obras. Efesios 2 verso 8 al 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. ¿Cuándo nos salvó Dios? ¿Cuando te portaste muy bien? ¿Cuando terminaste el instituto bíblico? ¿Cuando fuiste un hombre maduro en la fe? No, Dios nos salvó cuando creímos. Cuando creímos, el Señor nos ha salvado. Dice: ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. ¿Cómo nos cuesta entender eso, hermanos? Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Hace unos días, dando una consejería por teléfono, alguien me preguntó, me dijo: pastor, ¿qué tan fuerte usted está en su relación con Dios? ¿Qué tan fuerte usted está espiritualmente? Y lo dijo con respeto. Él me decía que él sentía que necesitaba ser liberado espiritualmente. Y me decía, sin ofender: pastor, ¿qué tan fuerte está usted espiritualmente? Y te voy a ser honesto, en un momento parte de mí dijo: le voy a contestar, hermano, cuando yo oro, la Shekinah cae. Es más, ahorita antes de hablarte, estaba platicando con el ángel Gabriel y el arcángel Miguel por acá. Tuve una teletransportación al tercer cielo como Pablo, pero aquí estamos, hermano. Y fue en segundos cuando el Espíritu Santo me recordó lo débil que soy, lo frágil que soy. Todas las veces que quizá con mi boca he pecado y he dicho cosas que no puedo yo vivir todavía. Entonces mi contestación fue: hermano, en esta relación yo siempre he sido el débil y Cristo el fuerte. Yo siempre he sido el que caigo y Él el que me levanta. Yo siempre he sido el infiel
y Él siempre ha sido fiel. Yo siempre he sido el débil y Él el todopoderoso. Pero si me preguntas si creo que Él te puede liberar, creo con todo mi corazón que Él tiene todo el poder para romper cualquier cadena que tú tengas y limpiarte de tus pecados y liberarte, porque Él es todopoderoso. Hermano, no se trata de nuestras obras, no somos nosotros. Una y otra vez el Espíritu Santo te mostrará tu debilidad. ¿Sabes por qué? Porque es en tu debilidad, cuando tú reconoces tu debilidad, que el poder del Señor se perfeccionará en tu vida. No existe tal cosa como hombres fuertes y yo esto. Cuando yo veo predicadores así, de verdad digo: Señor, líbrame de hacer eso, pensar así de mí. No hay hombres fuertes de Dios. Hay un Dios fuerte, todopoderoso, y hay hombres débiles que por su gracia Él los levanta. Hay hombres débiles que caen y Él los sigue fortaleciendo con su gracia. Por eso dice la Escritura: diga el débil. Yo tengo que reconocer que soy débil para poder después decir: fuerte soy en el Señor. Termino con esto. La última cosa es: el Evangelio es la buena noticia de que Jesús hizo posible lo que para nosotros era imposible. ¿Y qué es eso? Restablecer nuestra comunión con Dios. Para mí es imposible presentarme delante del Dios Santo, todopoderoso, que hizo todo el universo, en mis métodos, en mis fuerzas y por mis obras. Delante de su presencia yo sería consumido y destruido, hermanos, porque soy indigno, soy un hombre pecador, al igual que tú. ¿Sabes por qué yo me puedo presentar delante de la presencia de mi Padre? Solo por el Hijo. Cristo es mi mediador, y de Cristo yo ahora estoy revestido. La vestidura que porto no es mía, me fue dada, me fue prestada. Esa vestidura huele al Hijo, huele a Jesús. No soy yo, siempre ha sido Él. Cuando yo entro confiadamente al trono de la gracia, entro en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque nosotros no tenemos ningún mérito, nosotros no tenemos ni siquiera una sola obra que nos pueda permitir entrar delante de la presencia de Dios. Por eso todo es en el nombre de Jesús. Cuando tú dices en el nombre de Jesús, lo que estás diciendo es en la autoridad de Cristo, en la obra de Cristo, en el señorío de Cristo. Por los méritos de Cristo yo puedo orar, yo puedo cantar, puedo presentarme, puedo pedir, puedo rogar y recibir en el nombre de Jesús, porque Él lo ganó todo, Él lo obedeció todo. Él es mi acceso, Él es mi puente, Él es mi justicia. Se trata de Él, se trata de Jesús. Él lo ha hecho por nosotros. Este mensaje es lo que los corintios ya habían escuchado en la predicación de Pablo, pero Pablo, guiado por el Espíritu Santo, quiso recordárselos. Y yo sé que muchos de ustedes han escuchado ya este mensaje, lo han predicado, lo han recibido muchas veces, pero hoy el Espíritu Santo quería recordártelo para que tu corazón siga ardiendo por Cristo, para que no desistas y para que sigas abriendo tus labios y comuniques este mensaje de las buenas nuevas de salvación.